Padre Santo, gracias Señor por su amor, la misericordia que ha tenido con usted con nosotros, gracias porque ha sido bueno, gracias porque solamente usted Señor es el encargado Señor y el líder de Señor de este culto, gracias porque todo lo que hacemos en el día del Señor es para su gloria y permítanos Señor en medio de esto Señor seguir capacitándonos y para estar preparados Señor para todo escenario, para toda buena obra y porque usted es bueno Señor. Gracias Señor le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Mis hermanos, la semana pasada ya nos introdujimos, estamos mar adentro, ¿cierto? Como muy bien dicen los marinos, los marineros mercantes, sobre ya el siglo XVIII, ¿cierto? Y prácticamente vimos todo, ¿cierto? Lo que se está presentando. Vimos el posterior, ¿cierto? A la guerra de la independencia de los Estados Unidos, la Mayflower, ¿cierto? Vimos la historia, la conexión histórica, el resultado también de respecto a lo que estaba viviendo el mundo. El siglo XVIII estaba pero muy agitado, la guerra de la independencia, la revolución de los estados, de la Revolución Francesa, ¿cierto? La Ilustración, el liberalismo clásico, ¿cierto? Son algunos pensamientos y algunos acontecimientos importantes que ocurrieron en el siglo XVIII y que marcaron la dirección de lo que iba a suceder posteriormente. El día de hoy, hermanos, vamos a pegar un salto, ¿cierto? Y justamente al último... ¿Se apagó? ¿No? ¿Aló? Ahí sí. Justamente a una parte de la historia importante, ¿cierto?, que nosotros conocemos como el Gran Despertar. Todo esto, hermanos, tenemos que comentar lo siguiente. Volvimos a la línea cronológica, ¿cierto?, de la historia universal, pero ahora nuevamente tenemos que introducirnos ahora a la rama de la Reforma, ¿cierto?, al árbol de la Reforma. Nuevamente tenemos que volver ahí, que es el lugar donde más nos interesa, ¿cierto?, saber qué sucedió con el cristianismo de ese entonces. Y el Gran Despertar tenía que ser revisado primeramente estos acontecimientos importantes que ocurrieron, porque el Gran Despertar ocurrió en un momento donde la historia estaba cambiando, donde el giro del mundo estaba cambiando, donde Napoleón Bonaparte estaba por Francia, ¿cierto? Donde los Estados Unidos estaban haciendo recién una nación, Inglaterra estaba bajando, en este caso, el control de Europa que tenía y que por muchos años, por muchos siglos sí lo tenía, y estaba cambiando las cosas, el pensamiento de la libertad estaba cambiando. La gente ya no estaba tal vez lo nominalmente religiosa, ¿cierto? Con el deísmo, que también lo revisamos, ¿se acuerdan? Entonces este Gran Despertar, hermanos, es un acontecimiento histórico que tiene que ver, en este caso, directamente con el cristianismo, con el protestantismo, ¿cierto? Y este Gran Despertar fue un movimiento de avivamiento, ¿correcto? Este es un nuevo concepto, porque nosotros venimos de conceptos tal vez que hemos revisado que tiene que ver con reformar, ¿cierto? Vimos la reforma de Lutero, 1517, vimos en este caso, en estricto rigor, podríamos definirlo como un avivamiento, pero tal vez un avivamiento intelectual, que fue el movimiento puritano, ¿correcto? Y que cambió también el giro del mundo y también cambió y dio en este caso bastantes avances respecto al pensamiento, a la filosofía, a la ciencia. El movimiento puritano fue un propulsor. En este caso, el Gran Despertar, hermanos, también cambió y dio cabida, ¿cierto?, a un avivamiento que se gestó justamente en medio de las guerras independentistas que estaban en el mundo. En este caso, el Gran Despertar tiene dos epicentros, pero más uno que tal vez el otro. En este caso es Estados Unidos. Los Estados Unidos de ese entonces, que estaba recién nombrada como nación, ¿cierto? Perdón, que no estaba aún nombrada como nación, todavía no estaba declarada como un país independiente, pero en el transcurso de la guerra hubo un avivamiento importante. El Gran Despertar fue un impacto que se gestó incluso dentro de esta tensión entre Inglaterra y también de las 13 colonias, que lo vimos la semana pasada.
el interés político, el interés social, lo álgido que estaba en este caso el ambiente, la conciencia de libertad, ¿cierto? Porque el estadounidense quería ser libre, había un hambre de ser libre del sistema feudal, de los reyes, ¿cierto? De la monarquía, de los impuestos, del abuso, en este caso, de la corona. El gran despertar se gestó en medio de este contexto y fue algo tal vez inédito, nunca antes pensado. Tal vez el gran despertar fue un avivamiento donde existen distintivos de un avivamiento. Un avivamiento es un evento especial, un evento marcado, ¿cierto?, por algunas características precisas que tienen que ver con la obra especial del Espíritu Santo en los corazones de los hombres, y tienen una expansión total de la evangelización, ¿cierto?, en la zona, en la geografía del lugar, y también tiene que ver con la expansión del reino, con la expansión de iglesias, con la plantación de iglesias, de misiones, ¿cierto? Las misiones es cuando están aquí lo más latente, toman mucho protagonismo las misiones. Entonces el gran despertar fue un acontecimiento que marcó un antes y un después. Y con estos dos hombres que vemos tal vez en pantalla, que marcaron el siglo XVIII, que marcaron la historia tanto de los Estados Unidos y también de Inglaterra. Tenemos por un lado a don George Whitefield, el que está la fotografía de color, y la fotografía de blanco y negro tenemos a don Jonathan Edwards, ¿cierto? Tenemos estos dos exponentes, ¿cierto? Uno, un anglicano, un ministro anglicano, y también reconocido como el fundador del movimiento metodista. Y tenemos a Jonathan Edwards, abiertamente congregacionalista, calvinista, reformado, ¿cierto? Y muchos de nosotros sabemos tal vez de su vida, pero el estudio de hoy no va a estar enfocado en la vida de Edwards, ¿cierto? Y tampoco en el gran despertar como tal, sino que tenemos, hermanos, que revisar un movimiento dentro de la rama del protestantismo importante, que se llama el metodismo o el movimiento metodista, que se desprende, ¿cierto?, de el anglicanismo como, en este caso, la religión oficial. Todo lo que está en amarillo es lo que hemos ya visto, ¿cierto? El luteranismo, los moravos, dentro del luteranismo tenemos el pietismo, los anglicanos, los cuáqueros, ¿cierto? También lo vimos con sus trajes, en este caso el alcance que tiene con el cereal, los bautistas, los congregacionalistas, los reformados, los presbiterianos y también los anabaptistas. Ya hemos visto bastante, ¿se dan cuenta? Y los metodistas, hermanos, prácticamente estamos como en una rama sobre otra rama. Perdón, es una rama que en realidad es como un tronco dentro de la rama principal, que es la Reforma Protestante. El metodismo dio cabida a otras corrientes que desprenden de ella, ¿se dan cuenta? Donde ahí están los pentecostales, los carismáticos, los nazarenos y los salvacionistas. Los metodistas, ¿cierto?, que es lo que vamos a ver el día de hoy, es un movimiento muy, pero muy importante. Les reitero, vamos a dejar el gran despertar porque antes del gran despertar tenemos que conocer la historia de estos metodistas, porque George Whitefield fue el fundador, entonces tenemos que ver qué sucedió con el movimiento metodista. ¿A qué llamamos metodismo, cierto? Es un movimiento en este caso del protestantismo durante el siglo XVIII y nació en esta necesidad, ¿cierto? Este ánimo, ¿cierto? Este corazón evangelista de estos hombres, dando, en este caso, la necesidad de predicar el evangelio a toda criatura, en estricto rigor. En resumen, cada uno con sus diferencias, cada uno, en este caso, con sus puntos de vista, pero cada uno de ellos fue importante en el movimiento. Fue un movimiento que viene de la rama del anglicanismo, de la parte, y eso ya lo vimos, ¿cierto? Y cuando hablamos de la High y de la Low Church, ya tienen que tener ya, en este caso, conceptos de qué se trata, ¿cierto? Pero la Low Church es el ámbito calvinista del anglicanismo, pero la teología metodista tomó otra dirección. Pero ¿por qué se formó este grupo, cierto? Bueno, todo esto tiene que ver con una familia, ¿cierto?, que vimos
la semana pasada, que es la familia Wesley, una familia muy, pero muy bien constituida. Y primero veamos qué sucedió con este hombre que se llama justamente Samuel Wesley. Y él fue un sacerdote anglicano, ¿cierto? Fue un ministro, ¿cierto?, que no se identificaba como separatista. ¿Se recuerdan que el separatismo lo vinculamos al puritanismo? Ser separatista, no conformista, era ser puritano, ¿cierto? Pero él, en este caso, si bien no estaba muy de acuerdo con ciertas doctrinas, con ciertas enseñanzas que el oficialismo anglicano impartía, o posturas teológicas que tomaba, en este caso Samuel Wesley estaba con ciertos desacuerdos respecto a lo que la iglesia abrazaba. En este caso, situaciones como, por ejemplo, la predestinación, él tomaba una visión más arminiana. Vamos a utilizar conceptos que ya he aprendido, ¿cierto? El arminianismo por un lado y el calvinismo por otro, ¿cierto? Eso lo vimos ya en el verano con el pastor. De hecho, fue justamente en enero donde se vio los cánones de Dort, donde nosotros vimos la diferencia entre los calvinistas, los remonstrantes, que finalmente fueron los arminianos, la teología arminiana. Y él se representaba, ¿cierto?, más, o se acercaba en sus convicciones, ¿cierto?, en su teología, don Samuel Wesley, como un arminiano. Y él también veía que es cierto que este distintivo que entre una ordenanza y un sacramento en las administraciones que en este caso la iglesia hace respecto a la cena, respecto al bautismo, él lo veía más en un ámbito simbólico. Y yo creería que ahí estamos un poco de acuerdo, ¿cierto? Porque los sacramentos, ¿cierto?, es un concepto distinto que es una ordenanza. Entonces, en estricto rigor, estaríamos en ese sentido de acuerdo con Samuel, ¿cierto? Pero también él tenía un énfasis en la experiencia personal, pero una experiencia personal, hermanos, no desenfrenada, no llevado todo esto a un éxtasis, a un desorden, ¿cierto? No tal vez a un trance, sino que esto es llevado a una observación en la vida piadosa, ¿cierto? Y cristiana. Entonces Samuel Wesley tenía esta formación, en este caso estas convicciones que fueron totalmente importantes para quienes, pues, para justamente su familia, sus hijos, ¿cierto? Pero no solamente marcó un hito los hijos de los hermanos Wesley, perdón, de la familia Wesley, de los hijos, no solamente fue el padre que tomó este distintivo, ¿cierto? Sino que también la señora dama, ¿cierto? Y una mujer tal vez piadosa y ejemplar llamada la señora Susana Wesley. Y ella, tal vez si ustedes no la conocían, se las presento, sobre todo a mis hermanas, que Susana Wesley es una de las mujeres que se toma como ejemplo en este caso, de crianza. Ella crió justamente a estos hombres, a los hermanos Wesley, los crió. ¿Y quién iba a pensarlo, hermano? Ahí uno se da cuenta que todas las cosas son movidas por el Señor, ¿cierto? Y lo que ella crió, ¿cierto?, lo que ella gestó en los corazones y las mentes de estos niños fue justamente lo que ellos después defendieron y abrazaron, ¿cierto?, con el Evangelio. Era conocida por su profundo compromiso en la educación de sus hijos. Ella no había hora ni minuto donde ella, hermano, ella no descansaba. Ella era una mujer 24/7, ¿cierto?, con la necesidad de criar ella a sus hijos mientras su esposo trabajaba. Tenemos que entender que en este sentido los ministros anglicanos tienen en este caso ingresos adquisitivos, ¿cierto?, dinero, a través de, en este caso, de ser una profesión de pastor. ¿Se dan cuenta? Entonces, él estaba dedicado al ministerio, dedicado a la iglesia como un pastor, y Susana de los niños. La madre de los fundadores del metodismo, ¿quiénes son los hijos que ella crió? John Wesley y Charles Wesley. Fue pionera en el desarrollo de la educación en casa. De hecho, esto salió mucho de hecho, salieron documentales respecto a ella justamente en la época de pandemia, donde no se podía salir, ¿cierto?, y que los niños asistieran a clases, ¿cierto? Y cada uno de nosotros tuvo que hacer con otros hijos el homeschool, ¿cierto?, obligado tal vez.
para algunos fue una tormenta, para otros fue más fácil, ¿cierto? Para Susana era algo propio de ella y ella crió e hizo homeschool a sus hijos, a John y a Charles. Ahora, no era permisiva, pues, hermano. Ella era bien estricta académicamente porque además recibió, en este caso, muy buena educación de parte de su padre. Recibió muy buena educación. Y en este caso, y sus hijos no podían levantarse si no leían la Biblia, un libro que tal vez entero, libros académicos de pensamiento y filosofía, ¿cierto? Matemática, y en realidad ella era una profesora innata. Se convirtió en un modelo a seguir para muchas mujeres. Pasó a ser un precedente esta mujer, ¿cierto? Un precedente en qué, sobre todo en la crianza y la relación que tenía con su esposo. El padre de Susana fue un no conformista y tenía relación con el puritanismo de ese entonces. De hecho, cuando ella era pequeña, ella tuvo en su casa a Richard Baxter y a John Owen, ¿cierto? Hombres que tal vez vemos que nos suenan, ¿cierto? Que son importantes dentro del puritanismo. Ella lo tuvo tomando once posiblemente en su casa, hermano, y eso es algo increíble. Pero lo más increíble de esto, hermano, es que don Samuel Annesley, que es así el nombre de su padre, era un separatista no conformista. ¿Y qué sucedió con ella? De que ella no estaba muy de acuerdo. Ella tenía un aspecto crítico y analítico bien interesante a una temprana edad. Los 13 años de hoy no son los mismos que antes, pues, hermano. Y los 13 años prácticamente todavía sigue siendo una niña, ¿cierto? Y a los 13 años, hermano, ella le pidió a su papá de que no la obligase a salir del oficialismo, a salir de la iglesia anglicana, porque ella quería continuar en la iglesia anglicana. Y en este caso, bueno, estas decisiones de padres, ¿cierto?, que transforman y que toma decisiones que tal vez no se dan cuenta en el momento, pero afectan a una generación completa, ¿cierto? En este caso, Susana volvió al anglicanismo, no se apartó, ¿cierto?, y su padre la dejó. Perfecto, entonces no eres no conformista, era ser parte de la iglesia oficial. Y eso marcó, en este caso marcó, ¿cierto?, lo que a sus hijos después también tuvieron que decidir, ¿cierto? Porque Samuel, el esposo Wesley, Susana no le permitía salirse del anglicanismo. Y por eso Samuel no tuvo, el esposo no tuvo tal vez el ánimo de salir, sino que su esposa lo animaba a no salir de ahí, a no salir en este caso de la iglesia oficial. Bueno, la disciplina espiritual e intelectual bajo una mirada no conformista, pero no separada de la iglesia oficial, marcó la vida totalmente de sus hijos, ¿cierto? No, un aspecto crítico, un aspecto en este caso, una formación. Estaba formando, hermanos, líderes esta mujer. Eso es lo que estaba sucediendo con la crianza de esta mujer, ¿cierto? Y desde muy temprana edad tuvo una singular actitud y en este caso un carácter crítico, que en ese entonces era muy peculiar, sobre todo en una mujer, ¿no? De ese entonces. Y estos hombres son lo que tal vez vamos a poder profundizar en la vida tal vez de ellos, pero no como tal vez la vida personal, pero sí lo importante que fueron, ¿cierto? Charles y John Wesley. Fueron los dos, ¿cierto? Fueron tres hombres, aquí vemos dos solamente, que son los fundadores del movimiento metodista. Hijos de Susana y de Samuel, y fueron instruidos en la fe desde muy temprana edad. Fueron ellos criados en la fe, pero ellos no por estar criados significa que ellos realmente eran cristianos o eran realmente convertidos. De hecho, esa fue la distinción más adelante que dio cabida a este movimiento, que dio la chispa, el impulso de este movimiento. La conversión real de estos dos hombres, Charles y John. Cada uno de ellos fue ordenado como ministro anglicano. Qué interesante, hermanos. Ellos de muy temprana edad fueron ministros anglicanos, pero no estaban en la fe realmente. ¿Se dan cuenta? Su conversión, a pesar de que eran pastores, ¿cierto? Ministros anglicanos. Los anglicanos tienen dividida su jerarquía entre obispos, entre presbíteros y ministros, ¿cierto? Son tres, en este caso ellos tienen una jerarquía, pero en realidad ellos son pastores, bajo nuestro
En otro modelo ellos serían pastores. Entonces nos damos cuenta que estos hombres fueron pastores, pero aún no llegaba su real conversión. Ellos fundaron este club, ¿cierto? Que se llama el Holy Club o el Club Santo, ¿cierto? Donde Charles Wesley participaban, Charles y John Wesley, ¿cierto? Participaban en la Universidad de Oxford, ¿cierto? Estamos hablando de una universidad, hermano, que hasta el día de hoy es muy nombrada, ¿cierto? Justamente fue fundada por el movimiento puritano, ¿cierto? ¿Y qué hacían estos hombres, cierto? Que eran partícipes de esto, eran, más que nada eran hombres que ayudaban a otros estudiantes en la labor de visitar presos, visitar enfermos, cuidar enfermos y estudiar seriamente las escrituras y simplemente orar. ¿Para qué se hizo este grupo? Porque el deísmo, ¿se recuerdan ese movimiento que estaba fuertemente en ese entonces? Estamos hablando nosotros de Isaac Newton, de Galileo Galilei, ¿cierto? De todos estos hombres deístas, de René Descartes también. Entonces, todo este movimiento deísta estaba dejando de lado la religión, estaba dejando de lado el cristianismo, y estos hombres que tenían este corazón, ¿cierto? Y veían la necesidad de defender el evangelio, en la universidad ellos quisieron hacer este club, ¿cierto? Es como, no sé si decirlo, pero tal vez como una logia, no sé, o un taller, no sé, podríamos decirlo así, pero con esta necesidad de compartir el evangelio entre cristianos, ¿cierto? Bueno, en lo que participaban en este club, ¿cierto? Había muchos más, pero también había un hombre también que ya lo habíamos visto con anterioridad, que era George Whitefield. También participaba George Whitefield, fue apadrinado en este caso por la familia Wesley, eran amigos los tres, pero había una relación más de cercanía con John, ¿cierto? Y George Whitefield, los dos eran amigos pero inseparables, ¿cierto? Pero lamentablemente en un momento tuvieron que separarse. Pero tenían bastante cariño, afecto entre ellos y compartían ese ánimo, ¿cierto? Ese hambre por el despertar espiritual, por la conversión, por el evangelio. Es así como John Wesley, en 1735, tanto John como Charles viajaron a América para servir a una colonia británica en Georgia, donde ellos participaban, ¿cierto?, como misioneros, de predicar, en este caso, el evangelio. Predicar, en este caso, a los nativos. Pero aquí es donde realmente hubo como un clic, hubo como un cambio. Porque este hombre, John Wesley y Charles Wesley, no les fue bien. De hecho, fue frustrada su misión. No les fue muy bien, que digamos. A los wesleyanos, ¿cierto? A los hermanos Wesley no les fue bien. Entonces, ellos quedaron bien como un poco desanimados con los resultados de su misión. Y ahí fue entonces, ¿cierto? En medio de estos viajes, ¿cierto? De misiones que hacían a América, es cuando tuvieron un contacto, hermanos, con una rama del protestantismo que nosotros los vimos hace bastante tiempo, que son los moravos. Los moravos, tal vez se recuerdan de estos, son los que fueron uno de los primeros que practicaban el lavado de los pies. ¿Se recuerdan? Los moravos son los que tenían esta conexión histórica con, ¿se acuerdan? Pedro Baldo, los valdenses, ¿correcto? Los valdenses, los moravos tenían esta conexión histórica y que ellos fueron incluso antes que que la Reforma Protestante, fueron mucho antes, cuando el protestante recién nacía, todavía no nacía el concepto del protestantismo. Los moravos ya existían, ya estaban establecidos y fueron considerados posteriormente como protestantes, ¿cierto? Pero Wesley tuvo el primer contacto con ellos y ahí es cuando hubo un antes y un después. Wesley se dio cuenta de que no era convertido, a pesar de que era cristiano, a pesar de que era pastor, que era ministro, ¿cierto? Se encontró con la realidad, ¿cierto? En este caso de los moravos, que tenían una vida piadosa, hermano, pero tremenda. Primeramente, tuvo Wesley, ¿cierto? Los hermanos Wesley, estamos hablando de Charles y John, tuvieron una experiencia espiritual transformadora.
Ambos hermanos tuvieron encuentros personales con miembros de la comunidad morava que los impactaron profundamente. En especial, la experiencia de John Wesley durante una tormenta en el mar, donde notó la calma y la paz de los moravos frente al peligro y llevó a buscar una fe más profunda y genuina. Había una tormenta, hermano, donde casi prácticamente el barco se partía en dos. Y John Wesley y los ingleses estaban desesperados, ¿cierto? Porque estaban asustados. Yo estaría igual asustado, hermano. Tierra, en mar adentro, ¿cierto? Donde prácticamente el cielo se estaba abriendo con una tormenta eléctrica en medio, ¿cierto? De este mar Atlántico. Y los moravos estaban, y tanto las esposas de los moravos, los hijos de los moravos, y ellos mismos estaban tranquilos como si nada hubiese pasado. Y eso le impactó totalmente a John. Esa fe, una fe pero que trasciende, ¿cierto? El comportamiento natural incluso de humano. Y John preguntaba qué sucedía y por qué en este caso estaban teniendo ese comportamiento, y ellos decían: porque no tengo miedo a morir. ¿Se dan cuenta? Los moravos marcaron un antes y un después en su vida. El énfasis y la experiencia religiosa, los moravos enfatizaban la importancia de una fe viva y una experiencia religiosa personal. Esta influencia contribuyó a que los hermanos Wesley buscaran una forma más brillante y práctica del cristianismo, que no se limitara solo a una observancia externa de los rituales o la liturgia. Un modelo también vieron en ellos, en los moravos, un modelo de comunidad piadosa. Los moravos tenían una comunidad religiosa muy unida y comprometida, donde compartían sus experiencias de fe, oraban juntos y se apoyaban mutuamente en la vida espiritual. Y esta idea de comunidad piadosa influyó en la forma en que los hermanos Wesley organizaron sus sociedades metodistas. El énfasis en la gracia y la salvación por la fe. Los moravos enseñaban la doctrina de la justificación por la fe, enfatizando que la salvación es un don gratuito de Dios y que se recibe mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este énfasis resonó en los hermanos Wesley y se convirtió en un pilar fundamental en la teología metodista. Dice Peter Böhler, fue en este caso un líder y pastor, ¿cierto?, del movimiento moravo de ese entonces, que tuvo contacto y participó con Wesley. Dijo: el viaje con los dos hermanos John y Charles Wesley de Londres a Oxford, el mayor, John, es un hombre bondadoso. Sabía que no creía correctamente en el Salvador y estaba dispuesto a ser enseñado. Su hermano, con quien usted conversó a menudo hace un año, está ahora muy angustiado en su mente, pero no se sabe cómo comenzará a conocer al Salvador. Este viaje, ¿cierto?, este contacto cambió para siempre las vidas de estos hombres. Wesley dijo: yo, que fui a América para convertir a otros, nunca me convertí a Dios. Es imperativo, hermano, y retengamos tal vez esto de los hermanos Wesley, de que ellos sí veían que existe una conversión, ¿cierto?, real. Una conversión cuando el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y cambia nuestras vidas, nuestra dirección de nuestras vidas, nuestra mente, nuestros gustos, nuestros pensamientos, nuestra filosofía. Todo es derrumbado cuando el Señor nos quebranta y nos quiebra, ¿cierto? Y empezamos un nuevo nacimiento. El reencuentro con un amigo, ¿cierto? John Wesley y George Whitefield eran grandes amigos y hermanos en la fe. Tenían este énfasis, ¿cierto?, esta preocupación por las almas perdidas, por no caer en el ritualismo vacío, sin sentido, ¿cierto?, que el oficialismo anglicano de hace mucho tiempo estaba cayendo. Compartían el espíritu y inquietud de la evangelización y las misiones. Su énfasis eran ellos, los hombres, de hecho, se les daba el nombre a los metodistas de los hombres del caballo o los hombres a caballo, ¿cierto? Porque ellos eran pero bien inquietos en su ministerio. Ellos estaban prácticamente en las calles. Era el ministerio, ¿cierto? O el movimiento metodista se le podría decir el movimiento de las calles, porque ellos estaban afuera, estaban en terreno evangelizando.
compartía un espíritu, ¿cierto?, de inquietud por la evangelización, y la invitación de Wesley daría inicio a un al avivamiento metodista en Inglaterra. Esta invitación que George Whitefield hizo a Wesley fue el de predicar y abrir la Biblia al aire libre, como está representado ahí en la fotografía, ¿cierto? Los cultos al aire libre. Whitefield tenía este énfasis, tenía en este caso como un poco este celo, ¿cierto?, que primeramente las misiones se tienen que hacer en casa, ¿correcto? Él veía, ¿cierto?, que había ciertas ciudades que eran categorizadas como tal vez como personas de tercera categoría, tal vez personas, tal vez habían ciudades donde había una gran pobreza, ¿cierto? No había educación, eran prácticamente gente muy mal educada, ¿cierto?, que tenía costumbres tal vez no acordes y no morales. Y es donde Whitefield puso su vista, ¿cierto? Y es ahí donde fue la primera predicación en todos estos pueblos, ¿cierto?, de donde no había mayor educación. Pero John Wesley, si alguno no sabía, Wesley en un principio no estaba muy de acuerdo. De hecho, estaba un poco con recelo. John Wesley, de hecho, estaba un poco como preocupado de abrir la Biblia al aire libre. Recordemos que los separatistas, los no conformistas, ellos sí, los puritanos lo hacían siempre, porque entendían que el Evangelio, la lectura bíblica, ¿cierto?, es una comisión, es una ordenanza de parte del Señor, en este caso es un distintivo cristiano, que tenemos que compartir el Evangelio, no estar encerrados, ¿correcto? Y el anglicanismo, con su liturgia, con el libro de la oración, claro, todas las cosas se hacían solamente en la iglesia, en el culto. Entonces, Wesley tenía este corazón anglicano, ¿cierto?, de formación. Ya sabemos por qué, tanto por Samuel como por Susana. Entonces Wesley fue, en este caso, un poco confrontado con esta posición de Whitefield, ¿cierto? Pero posteriormente estuvo de acuerdo, fue convencido, ¿cierto? Y también empezó a predicar en las calles. Obviamente que esto generó, hermanos, oposición, generó en este caso reacciones también del oficialismo, generó reacciones del anglicanismo, ¿cierto? Fueron también ellos llamados, ¿cierto?, llamados a la atención, amonestados, ¿cierto?, por los arzobispos, o el arzobispo, ¿cierto?, en este caso de Inglaterra, y por lo que estaba sucediendo. Whitefield, en su primera predicación, escribió: no teniendo ninguna justicia propia a la que renunciar, se alegraron de oír hablar de un Jesús que era amigo de los publicanos y que no venía a llamar a los justos sino a los pecadores al arrepentimiento. El primer descubrimiento de que estaban afectados fue ver los canalones blancos hechos por sus lágrimas, que caían abundantemente por sus negras mejillas cuando salían de sus pozos de carbón. Cientos y cientos de ellos fueron pronto sometidos a profundas convicciones que, como lo demostraron los hechos, terminaron felizmente en una sólida y profunda conversión. El cambio fue visible para todos, aunque muchos prefirieron atribuirlo a cualquier cosa en vez del dedo de Dios. Tremendo este hombre, hermano. Dentro de sus predicaciones había gente que se estaba convirtiendo. Y ahí empezó este avivamiento, hermano, este despertar en Inglaterra con el movimiento metodista. Este hombre, George Whitefield, también lo tenemos que conocer, ¿cierto? Y de hecho, no está mal diseñado el dibujo, por si acaso, porque George Whitefield tenía no sé cómo se llama la enfermedad, pero es una desviación en su ojo, ¿no? Estrabismo. Gracias, hermano. Él tenía estrabismo. Creo que tuvo peste,
tuvo una enfermedad cuando pequeño y quedó con esa enfermedad. Y él se caracterizaba por esta desviación, ¿cierto?, que tenía en su ojito. Pero bueno, él también fue un ministro anglicano y participante, como habíamos dicho, de la Holy Club. Y al igual que sus amigos, los hermanos Wesley, veía una necesidad en el despertar espiritual. Whitefield destacó por su elocuencia y estilo apasionado de predicación, hermanos. Tenía una formación Wesley, y creería yo que sería como un distintivo tal vez del movimiento metodista y este gran despertar, de que siempre hay hombres que quedan para la historia. Y este hombre, George Whitefield, efectivamente quedó para la historia justamente con esa pasión que tenía de predicar el Evangelio. No una pasión que deja afuera las doctrinas o deja afuera, ¿cierto?, lo central del Evangelio. Es una pasión dirigida, en este caso, por las Escrituras. Whitefield marcó también un antes y un después. Fue prácticamente un hombre que, para que se hagan una idea, leí en este caso por ahí de que este hombre, Charles Spurgeon, le decían el Whitefield de Inglaterra del siglo XIX. ¿Se dan cuenta? Entonces Whitefield fue muy, pero muy importante, un gestor pero clave en el desarrollo del movimiento metodista, que estaba acompañado, ¿cierto?, por este avivamiento. Su mensaje enfatizaba la necesidad de la conversión personal, un concepto bíblico, hermano, y lo que nosotros también podemos entenderlo, y podemos tal vez estar de acuerdo con esto. Una conversión real es muy distinta, ¿cierto?, a un cristianismo nominal. El arrepentimiento y la fe en Cristo como la única vía para la salvación es lo que nosotros, hermanos, estamos predicando el Evangelio en las calles. Whitefield estaba volviendo a que la iglesia de Inglaterra, ¿cierto?, fuese a las calles nuevamente a predicar el Evangelio y no a encerrarse en las iglesias. Whitefield realizó múltiples viajes a América del Norte, donde fundó instituciones educativas y ayudó a establecer comunidades religiosas. Contacto directo, en este caso, con Jonathan Edwards. Y fue un hombre totalmente primordial en el movimiento. Y estos hombres, diría yo, que cada 100 años aparecen. Un antes, no podemos tampoco denostar y tampoco minimizar la figura que fue John Wesley, ¿cierto? Porque Wesley, hasta el día de hoy, el movimiento metodista existe. Pero eso, profundizar en la doctrina metodista, tendríamos que dejarlo para la próxima semana. Pero hubo en estos dos hombres una tensión, unas diferencias, unas discrepancias, siempre en el respeto. Ellos siempre fueron amigos, tenemos que aclarar esto. De hecho, se lo voy a adelantar, el que murió primero fue George Whitefield. Y Whitefield, en el servicio de funeral, ¿cierto?, el que dirigió ese funeral, adivinen quién fue: Wesley. Porque él sabía que, a pesar de las diferencias sustanciales y profundas que tenían respecto a doctrinas tan importantes, ¿cierto?, como es la doctrina de la predestinación, la doctrina de solo por la fe, la doctrina, en este caso, de la elección, ¿cierto?, fue, en este caso, podían ellos vivir con estas diferencias. Pero hubo una ruptura y en realidad el movimiento se tuvo que definir por cuál corriente doctrinal tenía que dirigirse. Y en este caso, la atención del movimiento fue que Wesley era arminiano y Whitefield era calvinista. ¿Se dan cuenta? Pero quiero dejarlo ya para la próxima semana. Esta es la primera parte que vamos a ver del metodismo. No quise centrarlo en una página, ¿cierto?, porque en realidad son muchos conceptos que tenemos que revisar de ellos. Sobre todo, qué es lo que creen los metodistas, cuál es la teología metodista, cuáles son los aspectos que tal vez tenemos en común y cuál nosotros tenemos y cuál es los aspectos que nos alejan tal vez de ellos. ¿Se dan cuenta? Es muy importante, pero que tenemos que reconocer acá que el movimiento metodista es un movimiento importante en el protestantismo y que marcó
la vida, la historia de Inglaterra y de los Estados Unidos. Amén. ¿Dudas, consultas, preguntas? Mi hermano. Henry Stuart. Wesley. Buenísimo, hermano. No tenía ese dato. Gracias por compartirlo. Buenísimo. Amén. ¿Cierto? Se lo recomiendo, hermano. Muy buen libro. y tan bueno que no está en ningún lado. Amén, hermanos. Importante tal vez hacer una distinción. Y para que ustedes me entiendan el ánimo de esto. No estoy haciendo propaganda, ¿cierto?, al movimiento. No es que ya, hermano, desde ahora en adelante, como algún dijo por allá, ya está, me hago metodista. No, hermano. No es eso, sino que tenemos que conocer la historia del cristianismo y el brazo completo del protestantismo, ¿cierto? Pero nosotros tenemos otros distintivos que podrían tal vez tener algunos factores en común, pero algunas otras cosas muy sustanciales, ¿cierto?, muy importantes, que nos diferencian de ellos. Pero sí lo podemos reconocer como hermanos en la fe, en doctrinas tal vez muy fundamentales, que hermanos en la fe, pero en otro tipo de doctrinas, ¿cierto?, lo podemos reconocer de que no compartimos esa diferencia. Amén. Amén, hermanos. Oramos al Señor, ¿les parece? Padre bueno, Padre santo, gracias, Señor, por su amor, su infinito poder y misericordia. Gracias por el momento que usted nos regala, Señor, de poder estudiar, Señor, todo este tipo de conceptos, historia, donde podemos prepararnos, Señor, donde podemos estar informados también, Señor, de esta libertad que su pueblo tiene, Señor, de que usted sea su cabeza, de que la libertad de conciencia, la libertad en nuestros corazones, Señor. Gracias por todo lo que hemos visto, gracias porque podemos ver, Señor, su mano en medio de las circunstancias, en medio, Señor, de lo que está sucediendo en el mundo del siglo XVIII. Vemos cómo su mano y su providencia, Señor, están siempre guardando a su pueblo. Gracias, Señor, le damos por eso y por tantas cosas que usted ha hecho por nosotros y sobre todo en nuestra iglesia local, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.